Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Amigos míos, les he estado diciendo que después de que hayamos aprendido algunas lecciones, y está profetizado que las aprenderemos, tenemos lecciones que aprender, las aprenderemos, me temo que tendremos que sufrir para aprenderlas, porque somos como siempre fueron nuestros antepasados. Y como dice la palabra de Dios en las profecías de la Biblia, somos un pueblo testarudo y rebelde, un pueblo que nunca ha escuchado una advertencia, nunca. Encuentran un lugar en la Biblia donde una nación escuchó la advertencia. Cuando Dios envió a Jonás a Nínive, la ciudad gentil de Nínive, escucharon la advertencia. Y cuando Dios envió a Ezequiel con el mensaje para nuestro pueblo hoy y para nuestra generación, y no para la época de Ezequiel, en realidad, en absoluto. En otras palabras, fue un mensaje que Ezequiel, el profeta, escribió. Pero tiene que haber Ezequieles modernos para llevar el mensaje al pueblo. Dios dijo esto. Esto no iba dirigido al pueblo judío de Judá, sino a la casa de Israel, cuyo pueblo y descendientes somos, le dijo. En el segundo capítulo de Ezequiel, Hijo de hombre, te envío a los hijos de Israel, a una nación rebelde que se ha rebelado contra mí. Oh, hacemos lo que creemos correcto. Claro que no hacemos lo que creemos incorrecto. Al menos nunca admitiremos que creemos que están equivocados. Logramos razonar al respecto. Lo que hacemos está bien, Jill. Pero Dios dice que nos rebelamos contra Él. Llevo a ellos y sus padres, sí, allá en el pasado. Hace miles de años, nuestros padres transgredieron contra mí, dice Dios, incluso hasta el día de hoy, porque son hijos insolentes y de corazón endurecido. Te envío a ellos, y les dirás, así dice el Dios eterno, y ellos, ya sea que escuchen, o que dejen de escuchar, porque son, dice Dios, casa rebelde, sabrán que hubo un profeta entre ellos. Cuando estas cosas sucedan, primero tienen que escucharlas, y cuando las escuchen, amigos míos, déjenme decirles, quienes proclaman este mensaje ahora, si somos fieles, si oramos siempre y velamos, no estaremos aquí. Estaremos en un lugar seguro cuando estas cosas sucedan, y quienes no han prestado atención las verán suceder, y entonces sabrán que Dios envió su palabra fielmente. Pero si prestan atención, y si la nación en su conjunto no presta atención, y llega la tribulación profetizada, entonces ustedes, junto con nosotros, serán llevados a un lugar seguro. No tiene por qué sucederles individualmente, aunque la nación en su conjunto no preste atención. Y si nuestro pueblo en su conjunto presta atención a la advertencia, nunca sucederá, al igual que la amenaza de destrucción de la antigua ciudad de Nínive, no ocurrió cuando los ninivitas se arrepintieron y cambiaron su conducta, y se volvieron al Dios de Israel y al Dios del cielo. Ahora, dice de nuevo aquí en el versículo 6, Ezequiel 2. Versículo 6, que es una casa rebelde y que les comunicarás mis palabras, ya sea que escuchen o se abstengan, pues son sumamente rebeldes. Di a tú, no seas rebelde como esa casa rebelde. Abre la boca y come lo que yo te doy yo, mientras que él debía comerlo, o consumirlo hasta digerirlo completamente. Bueno, comemos las palabras de Dios, ¿sabes? Y comemos la verdad. Comemos estas profecías, por así decirlo, digiriéndolas en nuestra mente en lugar del alimento físico en nuestro estómago. Es alimento espiritual. Ahora, pasando al versículo 4 del capítulo 3 y versículo 4, Ezequiel 3, versículo 4, Dios me dijo, así que Ezequiel informa aquí, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y diles mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla extraña y lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a un pueblo de habla extraña y lengua difícil, cuyas palabras no puedas entender. Escucha. Si te hubiera enviado a ellos, es decir, a naciones extranjeras o gentiles, te habrían escuchado. Sí, tal como lo hizo la ciudad gentil de Nínive, pero la casa de Israel no te escuchará a ti, porque no me escuchará a mí, porque toda la casa de Israel es insolente y dura de corazón. Ahora, amigos míos, si prestamos atención a la advertencia, si nos volvemos a Dios, eso demostrará que nuestros gentiles, como la mayoría de nosotros parecemos creer, no somos Israel. Pero si nuestra nación difama, si se burla, si nuestro pueblo en su conjunto, salvo unos pocos,
se resiste a este mensaje de Dios que ahora se está difundiendo, eso en sí mismo es prueba fehaciente de que somos descendientes del antiguo Israel. Una vez más les digo, no pueden entender la Biblia, ignoran la profecía y no pueden entenderla. Tienen escamas en los ojos y la profecía está cerrada para ustedes. Y las puertas están cerradas para ustedes, a menos que conozcan la llave que abrirá las puertas de la profecía. ¿Por qué no escribes para nuestro folleto Los Estados Unidos en la profecía y aprendes dónde se nos menciona en las profecías bíblicas? Porque amigos míos, somos Israel, no Judá. Recuerda, una vez más, había 12 tribus de los hijos de Israel, y se dividieron después de la muerte de Salomón en 2 naciones, y la gran nación con las 10 tribus se llamó la casa de Israel. El reino de Israel a veces se le llama Samaria, porque Jerusalén no era su capital, porque debes saber que Jerusalén es la capital de los judíos, pero la capital de Israel era Samaria. A veces se les llama Raquel porque descienden de Raquel, que era su madre, Raquel, la esposa de Jacob, una de las esposas de Jacob. Y él tuvo a Lea, y tuvo otras, pero todas descendieron de Raquel. Así que a veces se les llama incluso por el nombre de su madre, de quien descienden. Ahora bien, quiero retomar Jeremías 31 porque es una profecía muy larga. Y hay tanto que ni siquiera hemos llegado a ella ni la hemos cubierto. Les he estado mostrando cómo seremos castigados. Pero, amigos míos, en cautiverio, en el castigo que viene, en la esclavitud que se avecina, aquellos que sobrevivan a la terrible hambruna, a las terribles tormentas de polvo que azotarán a toda esta nación, sí, y otro ataque de langostas, de las cuales los saltamontes son como primos menores. Bueno, tuvimos un poco de la plaga de saltamontes en 1935, después de la sequía de 1934. Bueno, eso fue solo un precursor, y lo vamos a tener. Pero aquellos que sobrevivan a lo que viene y a lo que está profetizado, lo he estado abordando en repetidas ocasiones recientemente, y debo abordar otros temas por un tiempo. Los que sobrevivan se arrepentirán de verdad y se volverán a Dios. El yugo que pesa sobre su cuello y las ataduras que los atan serán quebrados con la segunda venida de Cristo. Él guiará a nuestro pueblo de regreso. Les he estado leyendo cómo serán conducidos de regreso por naciones extranjeras. Lo leí en el capítulo 14 de Isaías, pero también en el capítulo 50 de Jeremías. Muestra que vienen, aquí está, los hijos de Israel y los hijos de Judá, que son el pueblo judío, y que irán juntos, llorando, buscarán al Eterno su Dios, preguntarán por el camino a Sión. Esa es la iglesia o la condición espiritual, sus rostros. Allí decía, denos al Eterno en un pacto perpetuo que no será olvidado. Y ahora, quiero profundizar en este programa. Quiero hablarles sobre el pacto al que se unirán con Dios en ese pacto perpetuo. Después de la segunda venida de Cristo, quiero mostrarles lo que sucederá. Ahora, aquí, en el capítulo 50 de Jeremías. Permítanme repetir algo más antes de continuar con Jeremías 31. Por tanto, así dice el Eterno de los ejércitos, el Dios de Israel, llevajé aquí, yo castigaré al rey de Babilonia y a su tierra él. Y estaba mostrando en el programa anterior que esa Babilonia es hija de la antigua Babilonia. Pero también hay un rey, y todo se llama Babilonia, porque es una mujer montada sobre una bestia, y la bestia es el gobierno, una resurrección del antiguo imperio romano. Y aquí, en el versículo 19 de Jeremías 50, versículo 19, Dios dice, traeré a Israel de vuelta a su morada. La morada es la morada que prometió a Abraham, a Isaac y Jacob, la tierra de Palestina, y de hecho se extenderá desde el río Nilo en África hasta el Éufrates en Asia. Finalmente se extenderá para abarcar toda la tierra. Y traeremos a Israel de vuelta a su morada, y se alimentará del Carmelo y de Basán. Su alma se saciará en el monte Efraín y en Galaad, en aquellos días, y en aquel tiempo, dice el Eterno. Se buscará la iniquidad de Israel, y no habrá ninguna. No, amigos míos, no habrá iniquidad. ¿Por qué? Porque cuando esto suceda, lo que he estado prediciendo y proclamando, y no conozco otra voz sobre la faz de la tierra que lo esté proclamando, Dios, ten piedad. ¿Por qué no despertamos? Dios, ten piedad. ¿Por qué no abrimos los ojos a lo que está claramente en su Biblia? Esta verdad es clara, independientemente de los errores de traducción.
está en su Biblia. ¿Por qué la negarán? ¿Qué ha salido a la luz ahora? Lo que ahora se revela que ha estado oculto hasta ahora. Tal como leen en la profecía de Daniel, muchas de estas cosas que están profetizadas. Dios lo había cerrado, sellado y escondido deliberadamente del entendimiento del hombre hasta ahora, aunque ha estado en la Biblia todo el tiempo. Pero no pudieron entenderlo. ¿Por qué es que gran parte de la Biblia es como un enigma, y no la ves con claridad? Bueno, les diré una cosa. Es justo lo que les leía en el programa anterior. Aquí, esta Babilonia moderna, hija de la antigua Babilonia de 600 años antes de Cristo, todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, y están ebrias de ese vino. Es vino espiritual, no físico, y una persona físicamente ebria tiene los ojos vidriosos. Ya saben, no ven las cosas con claridad, como aquel hombre que estaba contando la luna. Podía ver una luna con un ojo, abría el otro y empezaba a ver dos, y luego creía poder contar 3 o 4. Y llegó un hombre, lo oyó contar 12 y 1, 2, 3, 4, y empezó a contar de nuevo. Un poco, y estaba completamente borracho, dijo. ¿De hoy estoy contando la luna yo? Bueno, así es más o menos. No se podía ver con claridad. Y amigos míos, cuando estamos ebrios de vino espiritual, y el mundo entero está engañado, y la Biblia profetizó que así sería. O bien, eso es cierto, o las profecías bíblicas no lo son, pero se han cumplido y son ciertas. Miras la Biblia, simplemente no la ves con claridad. Está confusa, está borrosa, no está bien enfocada. Y así es, no puedes tomar una buena foto si no la enfocas con claridad. No puedes entender la Biblia hasta que la enfoques con claridad. Bueno, cuando lleguemos a este tiempo de angustia, amigos míos, millones verán que lo que escuchaban en el programa El Mundo de Mañana era cierto, que era la palabra de Dios, sin importar cuántas personas intentaran restarle importancia y decirles que no escuchen y cosas así. La profecía bíblica dice que ellos también lo harían. Solo están cumpliendo la profecía cuando lo hacen, y nuestro pueblo se arrepentirá y vendrá llorando, preguntando por el camino a Sion Push. Ustedes buscarán los pecados de nuestro pueblo, y no estarán allí porque Dios los habrá perdonado, y porque nuestro pueblo entonces buscará los caminos de Dios y su ley. Y junto con lo que leemos aquí en Miqueas, de todas las naciones, nuestra gente entre ellas, pero nuestra gente, especialmente por delante incluso de otras, leemos aquí en Miqueas, el capítulo 4, Miqueas 4, versículo 1. Pero en los últimos días, sucederá que el monte de la casa del Eterno será establecido en la cima de los montes. Ahora bien, esto se refiere al reino de Dios. Se refiere a aquellos que están en la verdadera iglesia de Dios. La iglesia que Jesús mismo fundó. La iglesia que tiene el Espíritu de Dios y está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Aquellos que han sido engendrados por Dios, y entonces nacerán de Dios como hijos divinos de Dios, porque este mortal se habrá revestido de inmortalidad, y este humano se habrá vuelto divino. El reino de Dios en la cima de los montes, gobernando sobre el mundo. El propósito de tu llamado a ser cristiano ahora es que seas entrenado, que crezcas y te desarrolles espiritualmente, que desarrolles tu carácter, y que seas entrenado para gobernar sobre las naciones durante 1000 años. Entonces, serán inmortales. Entonces estarán en el reino de Dios. Entonces juzgarán a las naciones. ¿No saben, dijo el apóstol Pablo, que hemos de juzgar al mundo y a los ángeles? Y Jesús dijo, al que venza, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro. Así lo dice Jesucristo en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis de la Biblia. Y ahora, amigos míos, esto es lo que va a suceder. De todas las naciones, el monte de la casa del Eterno se establecerá en la cima de los montes, y también de las naciones mortales que queden. Será Israel, nuestro pueblo, que aún no se ha convertido, que aún no ha aprendido la lección, pero se habrá arrepentido. Sí, se habrá vuelto a Dios, y querrá buscar sus caminos cuando llegue este castigo, porque Dios ha estado suplicando, amigos míos, con predicación. Pero la gente dice, de la bueno, no queremos que nos prediquen, vamos a seguir nuestros propios caminos. Preferimos seguir nuestras tradiciones, preferimos ser ovejas y seguir el camino del mundo. Así que no escucharán la palabra de Dios, no quieren que se les predique, y entonces Dios va a castigar. Y cuando llegue este castigo físico,
cuando Dios hable en un idioma que tienen que entender. Entonces les digo, amigos míos, creo que muchos de ustedes en mi audiencia. Si no te arrepientes ahora, lo harás entonces. Bueno, nuestro pueblo, Israel, estará en la cima de las naciones, y será exaltado por encima de las naciones pequeñas. Te fluirá hacia él, y muchas naciones vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Eterno, y a la casa del Dios de Jacob, y él, es decir, Cristo, o el Dios de Jacob, nos enseñará sus caminos. Ahora bien, ¿cuál es el camino de la salvación? Isaías les dice en el capítulo 55. El impío abandone su propio camino, o incluso a la impía, y se vuelva a Dios, y encuentre los caminos de Dios, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Ahora bien, seguimos nuestros caminos, seguimos nuestro pensamiento humano, usamos el razonamiento humano para evadir la palabra de Dios. Jesús dijo que debemos vivir según cada palabra de Dios. Eso es lo que nos pasa, amigos míos, en Estados Unidos. Ahora escuchen, muchas naciones vendrán y dirán, y vengan, subamos al monte del Eterno y a la casa del Dios de él. Cristo nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. ¿Por qué? Por la ley. ¡Ay! La ley que tanta gente odia. Pero, ¿dónde estará esa gente? Bueno, simplemente no estarán, amigos míos. Simplemente no estarán. Gracias a Dios no tendremos que oír nada de eso, porque la ley saldrá de Sión y la palabra del Eterno de Jerusalén. Y él, Cristo, juzgará entre muchos pueblos y reprenderá a naciones poderosas de lejos. Y, como dice la traducción de Moffat, hasta que conviertan sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Amigos míos, ¿tendremos paz mundial? ¿Pueden creerlo? Bueno, si pueden creer la palabra de Dios, tendrán que creerla porque es cierta. Y en ese tiempo, amigos míos, buscarán la iniquidad en Israel, y simplemente no será así en esos días. Y en ese tiempo, dice el Señor, la iniquidad de Israel será buscada, y no habrá ninguna, y los pecados de Judá, el pueblo judío, y no se hallarán. Ahora bien, ustedes, quienes tienen antisemitismo en sus corazones y no tienen el amor que deberían tener por el pueblo judío. Claro que sí. Supongo que algunos judíos han hecho cosas despreciables. Al igual que gentiles de todas las demás razas. Todos somos humanos, y en la naturaleza humana hay maldad, así como bondad. Pero, ¿saben? Hay mucho bien en la naturaleza de cada judío, igual que en cualquier persona que no sea judía. Y debemos tener amor, pase lo que pase, pero buscarán los pecados de Judá, y no los encontrarán, porque yo, dice Dios, perdonaré a quienes reserve o a quienes deje como remanente, la última generación. Ahora, volvamos al capítulo 31. Jeremías, continuemos. Creo que estábamos leyendo aquí, comenzando por el versículo 11. Jeremías 31, versículo 11. 11. Será anunciado en las islas británicas, entre las principales naciones. Versículo 7, versículo 10, para el versículo 11. El Eterno redimió a Jacob. Ahora bien, la segunda venida de Cristo, cuando nos redima y lo rescate de la mano de aquel que era más fuerte que él, o, como les he leído de la traducción de Moffat, lo rescatará de un poder más fuerte, un mundo de poder más fuerte. Cada pasaje de la Biblia, cada profecía que se refiere a la condición de Israel en la segunda venida de Cristo, muestra que estarán en manos de un poder más fuerte, y el Cristo que viene romperá eso. El yugo romperá esos cánticos. Liberaremos a su pueblo, y regresarán a Palestina. Así que escuchen el versículo 12. Jeremías 31, versículo 12. Por tanto, vendrán y cantarán en el corazón de Sión, y correrán a la bondad del Eterno, por trigo, por vino y por aceite. Recuerden, esto es justo después de la hambruna nacional, y ahora tendremos abundancia, y para las crías de las ovejas y de las vacas, y su alma será como un huerto regado. Piensen en eso, espiritualmente como un huerto regado. Todas nuestras vidas estarán plenas, serán felices, estarán satisfechos. Les digo, amigos míos, hay quienes no temen reconocer sus errores, y ver que mucha de la verdad de Dios se está revelando ahora, que había estado oculta. Y es el diseño de Dios. ¿Por qué deberíamos avergonzarnos entonces de reconocer una nueva verdad que había estado oculta hasta ahora? Ciertamente no deberíamos. Bueno, su tierra será como un jardín regado después de la segunda venida de Cristo.
Ese es nuestro pueblo, amigos míos. Esa es su familia, sus vecinos, su propia gente, nuestro pueblo que amamos, nuestra querida América. Ciertamente, esta es la nación más maravillosa del mundo, ¿no? Y sin embargo, amigos míos, vamos por el camino de la antigua Roma, vamos por el camino del pecado. Que Dios nos ayude. Dios tendrá que castigarnos porque Él también nos ama. Tenemos que aprender algunas lecciones. Tenemos que aprender el camino a la verdad, el camino a una vida plena, abundante y feliz. Entonces la tendremos. Bueno, tendremos mucho trigo, vino y aceite, como menciona aquí, las crías del rebaño y de la manada. Su alma será como un huerto regado, y ya no habrá más tristeza. Piensen en eso, no más tristeza, ya no habrá más. De ahora entonces, la Virgen se alegrará en la danza, jóvenes y viejos juntos. Porque yo cambiaré su duelo en alegría, los consolaré y los alegraré de su tristeza. ¿Saben? Este no es un mal mensaje, ¿verdad, amigos? Aunque leemos en la profecía que Dios está a punto de castigar a nuestro pueblo por su propio bien. Sé que a un niño no le gusta que lo azoten, con fuerza, pero es por su bien. Ahora, Dios me está castigando. Me ha castigado, no con azotes físicos, sino de otras maneras. Es mucho más difícil de soportar, y no lo disfruté. No leen en Hebreos que Dios persigue a cada hijo que ama. Lees ahí que no es algo muy agradable. No lo disfrutamos, pero luego nos beneficia. Pero piensa en lo bien que resultará todo. Cuando hayamos aprendido nuestras lecciones, amigos míos, ustedes tendrán lecciones que aprender en su vida privada ahora mismo. Cuando las aprendan y se ahorren todo el castigo, toda la reprimenda y el sufrimiento, podrán alcanzar la felicidad y la alegría ahora mismo. No necesitan esperar a este momento del que estoy leyendo. Pero nuestra gente lo encontrará porque recibirá una lección. De acuerdo. En el versículo 14, Jeremías 31, versículo 14, Dios dice, «Día saciaré de grosura el alma de los sacerdotes, y mi pueblo se saciará de mí del Eterno». En el versículo 15, Jeremías 31, versículo 15, «Yelá se oyó en Ramá una voz de lamentación y llanto amargo. Raquel, que lloraba por sus hijos, se negó a ser consolada por sus hijos, porque perecieron. Pensábamos que los hijos de Raquel, la casa de Israel, ya no existían, y muchos piensan que simplemente se fundieron con los gentiles y que están perdidos. Se les llama las 10 tribus perdidas. Escuchen el versículo 16, Jeremías 31, versículo 16. De así dice el Eterno, «Endureciste tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque tu obra será recompensada dice el Eterno, y volverán de la tierra del enemigo». Ahora bien, ¿de dónde vendrá Israel en la segunda venida de Cristo, en la reunión de Israel durante el próximo éxodo bajo Cristo, del cual el éxodo de Egipto bajo Moisés fue solo un tipo? Este es el éxodo bajo Cristo, del cual Moisés en su segunda venida fue un tipo, y este es el éxodo de Babilonia, amigos míos, y estaremos en cautiverio y esclavitud en Babilonia en este tiempo, como nuestros antepasados aún estuvieron en la esclavitud y el cautiverio de Egipto. Y así como Moisés los liberó, Cristo nos liberará a nosotros. Ese es el modelo de Dios. Esa es la forma en que suena cierto. Existe el tipo y el antitipo. Existe la dualidad de las profecías en la palabra de Dios. Y escuchen, tu obra le está hablando ahora a Raquel, la madre de Israel. Las llamadas 10 tribus perdidas no están perdidas, amigos míos, dice el Señor, y volverán. ¿De dónde? De la tierra del enemigo. Cada pasaje de la Biblia que habla de la condición de Israel y de dónde vienen del cautiverio. La condición en la que estarán a la segunda venida de Cristo es esclavitud y cautiverio. Amigos míos, ¿cuándo despertaremos y nos daremos cuenta de que estas cosas son aterradoras? Son reales, y podemos evitar que sucedan, aunque las profecías digan que sucederán. La palabra de Dios también dice que si nos volvemos a Él y nos arrepentimos, no sucederá. Podemos evitarlo. Y la única manera que conozco de evitarlo, amigos míos, no es callando. La única manera de evitarlo es que alguien predique esta palabra de Dios al pueblo, y que éste tenga la sensatez de entrar en razón, despertar, arrepentirse y volver a Dios. Bueno, continuemos con el versículo 17. Jeremías 31, versículo 17. Y hay esperanza para tu fin.
Sí, esperanza para nuestro fin, el resultado final, dice el Eterno, que tus hijos volverán a su tierra, que tus hijos volverán a su tierra, como Dios le prometió a nuestro antepasado Abraham. Ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Así me has castigado, dice Efraín, y fui castigado como un buey, inacostumbrado al yugo. Que Efraín y Manasés están bajo ese yugo, amigos míos. ¿Por qué cuando hay sociedades enteras, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, cuyo único propósito es difundir la verdad de nuestra identidad, Efraín no puede ver que un yugo se cierne sobre nosotros? ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué están tan cegados, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos? Aquí está Efraín lamentándose. Me has castigado. Esto no se refiere al cautiverio. Esto no se refiere al cautiverio. 700 años antes de Cristo, sino al cautiverio del que Cristo nos librará en el gran éxodo venidero. Ya conviérteme, y seré convertido, Jau, dice Efraín, ya porque tú eres el Eterno, mi Dios. Ciertamente, Dios. Después de eso me convertí, me arrepentí yo, dice Efraín, ese es nuestro pueblo en Gran Bretaña. Y después, fui instruido, me golpeé el muslo, me avergoncé. Sí, incluso me confundí porque soporté el oprobio de mi juventud yo. ¿Es Efraín? Lleva mi querido hijo yo, dice Dios. ¿Dios? ¿Es un niño agradable? Pues desde que le hablo, aún lo recuerdo con fervor. Mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré misericordia de él yo, dice el Eterno. Pon señales, hazte majanos altos, dirige tu corazón hacia el camino, vuelve al camino que anduviste, oh Virgen de Israel. Regresa a estas tus ciudades Sión, de vuelta en Palestina. Vienen por donde se fueron, y vienen de donde estamos ahora, en la tierra de nuestro cautiverio, amigos míos, y eso muestra el camino que tomó el antiguo Israel. Bueno, eso está en el folleto Los Estados Unidos en la profecía. Ojalá tuviéramos tiempo para continuar. Llegamos a este pacto que van a hacer. Pero veamos, acabo de llegar al final del versículo 21, y comienza en el 31. Ahora continuaremos ahí, y en cuanto termine, quiero hablar sobre la vida espiritual actual. ¿Por qué estás aquí? ¿A dónde vas? ¿Tiene tu vida algún sentido, o eres solo el resultado de un accidente evolutivo? La Biblia revela que el hombre fue puesto en la tierra por una razón. Si bien los hombres sueñan con una sociedad utópica en la tierra, el verdadero destino de la humanidad es mucho más que eso. Bien entendido, el potencial máximo del hombre es casi inimaginable. Para aprender más sobre esta emocionante verdad, solicita tu copia gratuita de ¿Por qué naciste? Algunas de las profecías más asombrosas jamás escritas en la Biblia se revelan en tu copia gratuita del folleto. ¿Por qué naciste?